Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que todos los que estáis conectados hoy estéis pasando un buen julio por aquí, por la parte de Europa, con un poquito de calor. Vamos, en mi zona muchísimo y bueno, supongo que Gabriel, por ejemplo, que me ha dicho que está en Chile, estará justo lo contrario, ¿no? Que hará ahora un poquito de frío por allí. Pero bueno, igualmente haga la temperatura que haga, espero que estéis todos súper bien. Y como siempre quiero agradeceros por conectaros, por ser pacientes y esperar a mi siguiente stream. Y bueno, y vamos con el tema de hoy, ¿no? Vamos a cambiar por aquí y ya os enseño de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del tema de paquetes. ¿Vale? Vamos a ver todos los diferentes tipos de paquetes que hay. Vamos a entender un poco el contexto de por qué hay tantos y de cuáles me debería preocupar hoy en día, cuáles debería utilizar hoy. Y vamos a ver qué ventajas tienen unos sobre otros y cómo me pueden ayudar a mí como desarrollador o como release manager, ¿vale? Para mejorar, hacer más eficiente el ciclo de vida de mi aplicación. Quiero saludar por ahí a Leonigua 1, que es una persona de Argentina que dice que hace 16 grados, un poquito de fresquibiri, y es la primera vez que escribe en el chat, así que Leonigua, espero que te mole el stream, que aprendas algo y cualquier pregunta, cualquier duda me la puedes escribir, cualquier comentario también, ¿vale? Te agradezco mucho los comentarios y también las experiencias vuestras que muchas veces pues son mayores que la mía, ¿no? Y Gabriel dice que sí, en pleno invierno. Ya ves, bueno, es que antes de empezar el stream me he metido a ver dónde estaba Ovalle, porque ha dicho Gabriel que era de Ovalle, y he visto que está ahí justo como un poquito en la mitad de Chile, ¿no? Entonces no hará tanto frío a lo mejor como en el sur tipo Patagonia, pero claro, ya tiene que hacer fresquito ahí. Pero bueno, qué país más bonito y qué ganas tengo de visitarlo. Y Argentina ya lo visité por suerte y es también un país precioso, se lo recomiendo a todo el mundo que vaya por allí. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de paquetes. A ver, un paquete es un conjunto de metadatos, es una forma de elegir los metadatos que yo quiero mover de una organización a otra y agruparlos, ¿vale? Lo que ocurre es que hay diferentes formas de hacerlo. Entonces están los First Generation Packages, que son los que existían hasta, pues no sé, 2016 o 2017 por ahí. Y en 2016-2017 sacaron los que se llaman Second Generation Packages, ¿vale? Los paquetes de segunda generación. Que son, he puesto aquí una flechita porque son como una evolución de los paquetes anteriores. Es decir, en primera generación tenemos un tipo de paquetes que se llamaba unmanaged, pues en segunda generación tenemos uno que se llama unlocked, que sería como la evolución de ese, ¿vale? Y lo mismo para los managed. Managed me parece que cuando lo traducen en la documentación en español se llama paquetes gestionados, ¿vale? Yo lo siento, pero esto lo voy a utilizar en inglés porque es que lo he utilizado siempre y si no me voy a liar muchísimo, pero esos serían paquetes gestionados. Los que se llamaban managed, ¿vale? Ahora no han sido muy originales y se llaman Second Generation Managed, ¿vale? Entonces digamos que esto se podría haber llamado First Generation and Managed, Second Generation and Managed, y este se llama de hecho así, Second Generation Managed, ¿vale? Entonces, ¿para qué se utilizan, digamos, un grupo de paquetes u otro? Los unmanaged y unlocked serían más bien para tú mover cambios de una hora a otra, pero sin intención de hacer nada con el App Exchange, sin intención de publicar tus paquetes en el App Exchange. Es más que un modelo de negocio, como sería la empresa o el desarrollador que se dedica a crear paquetes gestionados y publicarlos en el App Exchange para que otras empresas o otros clientes los instalen y los compren, ¿vale? Más que un modelo de negocio sería una herramienta para yo agilizar
mis deployments, mis despliegues de una OR a otra, ¿vale? ¿Por qué? Porque si despliego los metadatos de una OR en uno, pues va a haber muchas posibilidades de fallo. Sin embargo, si yo soy capaz de agruparlos, validar que ese grupo, ese paquete despliega correctamente, validar que sus tests pasan, etcétera, etcétera, cuando yo mueva ese conjunto de paquetes todos juntos, que ya he comprobado que juntos funcionan bien, a una OR objetivo, donde lo quiero desplegar, pues vamos a experimentar muchísimos menos errores, porque va a estar todo como mucho más probado y más modularizado, ¿vale? Entonces, los primeros serían como un mecanismo para yo como implementador de Salesforce mover cambios de una organización a otra, y los manage, los gestionados, serían porque yo como modelo de negocio quiero publicar un paquete en el App Exchange y que la gente me lo compre, se lo instale en su OR y me lo compre, ¿vale? También se pueden publicar paquetes de forma gratuita. Yo he publicado un montón de hackathons, a veces que he participado en concursos internos de la empresa y tal, y dicen, venga, vamos a hacer un concurso de, pues por ejemplo, el último fue de el Sustainability Cloud, ¿vale? La nube esta que hay de sostenibilidad. Pues hicimos una aplicación que te ayudaba a hacer como auditorías del Sustainability Cloud y la hemos publicado en el App Exchange y es gratuita. Pero hay muchísimos ISVs, que se llama, eso es Independent Software Vendors, que publican paquetes en el App Exchange. Y también hace poco me dijo un amigo mío que no solamente los ISVs publicaban paquetes en el App Exchange, ¿vale? Que había otro tipo de vendor o de partner que también publicaban paquetes, y ahora mismo no me acuerdo bien lo que me contó. Pero me dijo que la gente estaba equivocada porque no eran solo los ISVs. Mi amigo Manuel Moya, por cierto, un gran desarrollador y persona muy inteligente. Vale, pues dicho esto, os quería comentar que hay un módulo de Trailhead en el que te explican, yo os he dicho, bueno, utilizar paquetes es muy útil porque puedes mover tus metadatos en un conjunto de organización a organización, pero lo he simplificado mucho. Si queréis leer más información sobre por qué es bueno trabajar con paquetes, hay un módulo de Salesforce que se llama Package Development Model que lo explica. Está un poco anticuado porque lo sacaron cuando salió esto de SFDX y demás, pero por lo menos hay algunas ideas clave que sí que son interesantes leerlas y que van exactamente a los puntos que quiero resaltar. Se centra también un poco en lo que serían los paquetes de Second Generation, ¿vale? Porque habla aquí de Source Driven Development y esto aplicaría específicamente a los de Second Generation, ¿vale? Pero vamos a ir viendo todos poquito a poquito. Por aquí dice Gabriel que la invitación a Chile sigue en pie y yo te tomo la palabra, por supuesto. Y por ahí tenemos a Ubaldo2821 que se conecta desde México. Pues muchas gracias por saludarme, Ubaldo, y espero que estés muy bien. Vale, pues dicho esto, vamos a empezar hablando de lo que serían los Unmanaged o Unlocked Packages. O sea, Unmanaged primera generación, Unlocked Packages segunda generación. Los Unmanaged eran como la versión más simple de un paquete que te puedas imaginar. Era simplemente una forma de decir, yo en la OR tengo estos metadatos, pues voy a seleccionar 20 metadatos que son los que quiero mover a otra organización, voy a hacer un grupo con eso, un paquete, y simplemente lo voy a instalar en la otra organización. Cuando se instalan en la otra organización, es como si fueran metadatos que han sido desplegados desde cero. O sea, el resultado final sería casi equivalente a si yo hubiese desplegado esos datos ahí directamente. ¿Por qué? Porque ese paquete, pues por ejemplo, no se puede actualizar. Es decir, yo no puedo crear luego otra versión del paquete que contenga más metadatos o que haya cambiado alguno de los metadatos y intentar instalarla en la OR objetivo. Eso no se puede, pero sin embargo eso con los paquetes de segunda generación sí que se puede. Por eso digo que sería lo más sencillo, ¿no? Instalo los metadatos y es como si alguien los hubiera desplegado ahí en mi organización
y me olvido. Y si quiero instalar nuevos metadatos, voy a tener que crear un paquete de nuevo. No hay ahí un control de versiones ni nada similar. Luego, la OR objetivo, que esa OR normalmente se llama la OR del subscriber, porque es donde, o target OR también, porque es donde se instalan los paquetes, ¿no? Pues en esa OR todo el mundo tiene visibilidad de lo que ese paquete contenía, ¿vale? Porque pues, es como si se hubieran desplegado y ya está. Fácil y rápido. ¿Qué ocurre? Que crear esos paquetes, bueno, utilizar ese tipo de paquetes, pues tenía esa serie de problemas, era demasiado sencillo. Por ejemplo, el tema de que no se pueden actualizar y luego el tema también de que se creaban desde la organización. O sea, yo aquí no os voy a mostrar cómo crear uno de los antiguos, pero básicamente tú te ibas a la organización y decías, quiero crear un paquete, vale, quiero que incluya estos 20 metadatos y los seleccionabas uno a uno, y los creabas, ¿vale? Una cosa así como los chainsets y ya está. Entonces, esto de los managed packages, pues está mejor que los chainsets, por ejemplo, pero bueno, se ha visto completamente mejorado con la introducción de los unlocked packages. Los unlocked packages, fijaros que salieron cuando empezó todo el tema este de SFDX, ¿no? Que SFDX es el Salesforce Development Experience, que fue justo cuando se empezó a hablar de las scratch-offs, de lo importante que es tener tu código en un sistema de control de versiones, ¿vale? Y todas estas cosas para hacer el proceso de desarrollo más ágil. Entonces, estos unlocked packages, la característica principal que tienen es que están basados en un repositorio de control de versiones, o sea, se hacen a partir de tu código que tienes en local. No se hacen a partir, tú no entras en la OR a hacer un unlocked package, lo haces directamente con tu herramienta de línea de comandos y utilizando el código que tienes en tu repositorio, ¿vale? Entonces, aquí tenéis otro módulo de Trailhead, voy a copiar aquí al chat por si lo queréis ver, copiar también el de antes, que te explica esto un poquillo más en detalle. Los pegaré también en la descripción del vídeo como siempre. Pero lo que vamos a hacer nosotros pues es crear un unlock package, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando en la aplicación esta de plantas y pues podría ser interesante empaquetar esa aplicación para instalarla en una hora objetivo, por ejemplo, para que vosotros os la instaléis. Muchas veces es un sistema de distribución. Nosotros para las aplicaciones de prueba que creamos en mi equipo y demás, utilizamos unlocked packages. Siempre creamos unlocked packages para que la gente, los desarrolladores que quieren aprender a partir de esas aplicaciones, tengan la opción de desplegarla de forma normal si ellos quieren o instalarla en forma de un unlocked package. ¿Por qué? Porque instalarla es tan fácil como escribir una URL que tiene el ID del paquete o de la versión del paquete que se ha creado y ya estaría, ¿vale? Entonces, me voy a venir aquí al Visual Studio Code. Por cierto, he de decir que no he probado a crear el paquete para que me dé errores e ir viendo cómo se solucionan, ¿vale? No he probado a crearlo antes. O sea que es posible que no me funcione a la primera, pero bueno. Vamos a seguir aquí los pasos que me va diciendo el Trailhead. El Trailhead me dice que me cree un playground, que tenga ahí mi código en local, vale, eso lo tengo ya. Y me dice que tengo que configurar el paquete, ¿vale? ¿Cómo configuro el paquete? Pues sabéis que todos los paquetes, todos los proyectos de SFDX tienen un fichero que se llama sfdx-project.json y me dice que aquí es donde tengo que especificar esta serie de parámetros. ¿Por qué tengo que especificar estos parámetros? Bueno, pues porque tengo que decirle a la herramienta de línea de comandos de qué directorio quiero que me cree el paquete, es decir, yo puedo crear varios paquetes para el código que tengo en un solo repositorio de Git, modularizando un poco mi aplicación. Esto es otra ventaja
que, por ejemplo, los Unmanaged Packages no tenían, ¿no? Porque Unmanaged Package era selecciono todo a mano. Aquí yo puedo dividir mi código en diferentes carpetas y decir, vale, pues es que quiero tener un unlock package para la parte de, no sé, de creación de plantas, otro unlock package para la parte de todo el código que se conecta con el servicio third party para gestionar la temperatura y las alertas por temperatura y todo eso, y otro paquete que contenga mis reports y dashboards, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a crear uno, voy a copiar este source sfdx project.json. Hay otra opción, aquí veis namespace, ¿vale? Esto es otra diferencia de los unmanaged packages, que los unmanaged packages nunca tenían un namespace. Es decir, si mi clase se llama myClass, por ejemplo, esa clase en un unmanaged package, cuando se instala en la OR objetivo, se va a seguir llamando myClass. Sin embargo, si tú le añades un namespace, esto es como un conjunto de caracteres que se añade al principio de cada metadato, ¿vale? Entonces vamos a decir que el namespace es plantas, pues entonces mi metadato se llamaría plantas // y myClass. Y eso para todos mis metadatos. ¿Qué previenen los namespaces? Colisión de clases, ¿no? Porque a lo mejor myClass pues es un nombre que se me ha ocurrido a mí y se le ha ocurrido a otra persona que está desarrollando también en esa OR objetivo. Pero si mis metadatos tienen un namespace, no va a haber colisión de clase. Entonces, esto es algo que antes era exclusivo de los managed packages, de esos que van a la App Exchange, pero en el second generation también se puede utilizar opcionalmente, no es obligatorio, en los unlocked packages. Y esto sería pues la URL, la verdad que esto no lo tengo muy claro, ahora lo miramos en la documentación. No sé si se refiere al DevHub, bueno, ahora lo miramos. El caso, bueno, yo tenía aquí ya, este no es, perdón, es el sfdx.json, que es este de aquí. Vale, me lo voy a copiar aquí abajo para ver si tengo algo diferente, pero creo que no. Vale, no tengo nada diferente. No tengo nada diferente, con lo cual vamos a dejar el que venía por defecto. Estos ficheros, recordamos que se me crearon automáticamente cuando creé el proyecto con el comandillo este de sfdx crear proyecto. ¿Vale? Cuando hice eso, este fichero se me creó automáticamente. Y mira qué bien, que tiene más o menos lo que quiero. Voy a subir el Source API version porque quiero que se me cree, que me haga toda la operación con la API 58, que es la más reciente, la de la Summer. Y ya estaría, ¿no? Ya tendría esta parte configurada, que sería la definición de dónde quiero hacer mi paquete. ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, pues tengo que conectarme a un DevHub, ¿vale? Esto venía por aquí y me dice que tengo que estar conectada a un DevHub para poder hacer el paquete. Esto no significa que tenga que tener los metadatos desplegados en el DevHub, ¿vale? El DevHub se utiliza como una especie de concentrador donde listas todos los donde se van listando todos los paquetes y todas las versiones que se van creando. Pero mi código, de donde lo va a coger el comandillo de crear paquete, va a ser de mi copia local del proyecto, no va a ser del DevHub, ¿vale? Y vale, pues solo tendría que hacer eso. Voy a comprobar que estoy conectada a un DevHub. Si os acordáis, para ver las ORs en las que estoy, esto es sforlist. Por cierto, ya he empezado a utilizar los comandos de la nueva interfaz de línea de comandos. O sea, antes siempre utilizábamos sfdx, ¿vale? Y ahora ya a partir de ahora siempre voy a utilizar sforlist porque estos comandos son más eficientes que los anteriores y además son más fáciles de escribir. Se pueden escribir en cualquier orden y utilizan espacios que para un programador es como lo más natural. Entonces ya a partir de ahora siempre voy a utilizar los nuevos, ¿vale? Te dan más información también, la verdad que me ha gustado la experiencia de trabajar con ellos y ya se puede migrar a utilizarlos. Ya todos los comandos que estaban en sfdx están en sf también. Vale, pues aquí voy a ver si tengo algún DevHub. Ahí va. A ver,
no tengo ninguno seteado como default, pero yo tenía por ahí uno que es este y lo vamos a setear como default. A ver si lo puedo copiar. Vale. Ya está mi ordenador modo verano, ¿vale? Y no me deja copiar. No me deja. Bueno, no pasa nada. Voy a ver si hay aquí un comando para setear el default dev hub. A ver. Que no lo sé tampoco. No. Lo que quiero es setear el default dev hub. Y para esto, por ejemplo, no me acuerdo del comando como es en el nuevo. O sea, yo lo que hacía antes era sfdx y era force config set default dev hub username y entonces le ponía el mydevhub@sf.com. Yo lo seteaba así como dev hub default. Vais a ver que como no me acuerdo, no pasa nada, porque ahora este comando me va a dar información de cómo es el nuevo comando. Me ha dicho el el comando forceconfig_set ha sido deprecado. Utiliza config_set, ¿vale? Y me dice también que la variable de configuración también ha sido deprecada, la han escrito más sencillita, bien, y se llama target dev hub. Vale, pues entonces muy fácil. Aunque ya lo he seteado, lo escribo como sería, ¿vale? sf me dice que config_set, mucho más sencillo, y target dev hub sería igual el que hemos dicho, ¿no? mydevhub@sf.com. Vale, me he comido ahí una R, pero sería lo equivalente, ¿vale? Esto sería la forma correcta de hacerlo. Entonces ya tengo mi dev hub seteado y ya sé que voy a crear pues, las versiones a partir de ahí, de ese dev hub. Entonces, ¿cómo serían los comandos para crear un paquete? Vale, pues sería sfpackage, create, hay package y package version, es decir, tú creas un paquete y luego de ese paquete puedes crear versiones, o sea, necesitas crear versiones. El paquete sería como la definición de qué vas a guardar en ese grupo de metadatos, ¿no? En mi caso mi paquete va a ser mi aplicación de plantas. Ahora, para poder instalar mi aplicación de plantas en una OR tendré que ir creando versiones y esas versiones, esos paquetes van a ser lo que se dice upgradeables, ¿vale? En Spanglish, es decir, actualizables o como lo queráis llamar. Entonces, ese package create. Le ponemos un nombre al paquete. Voy a llamar plantas. Le ponemos el tipo de paquete, que en mi caso va a ser un locked. Le ponemos el path el directorio donde están los metadatos que quiero empaquetar. El path sería este. Si aquí tuviera algo así, ¿vale? Otro directorio, pues podría aquí poner otro directorio. Si quisiera modularizar mis metadatos en paquetes diferentes, pero lo voy a dejar como estaba. ¿Y qué me falta? Vale, y tengo que setear, bueno, puedo especificar el target dev hub tal que así, y aquí el nombre, ¿no? mydevhub, pero como ya lo he puesto como default, lo voy a quitar, ¿vale? Yo siempre suelo poner lo que sea como default y así no tengo que estar escribiendo. Por supuesto, para todas estas propiedades hay la versión corta. Vale, me dice que quisquilloso, por favor, que el unlocked tiene que ser con mayúscula, ¿vale? Y ahora me está creando el paquete. Entonces, lo que os decía, para cada comandillo, vamos a buscar la documentación. Package create. Salesforce. Aquí está. Vale, esto es... esta es la antigua. Pero yo quiero ver los nuevos.
SFDX no, SF. Aquí está, ¿vale? SF, package create. Y vemos que, por ejemplo, pues el menos name es -n. Si lo quiero hacer más corto, el package type sería -t, etcétera, ¿vale? Esto lo voy a copiar por aquí también para pegarlo luego. Y lo voy a poner por aquí para que tengáis la documentación. Hola Omar, ¿no me escucháis bien? ¿Me podéis decir los demás si hay algún tipo de problema con el audio, por favor? A mí me sale aquí que va todo bien, me sale que no estoy perdiendo frames ni nada. Pues lo siento, Omar, intenta entrar de nuevo, lo que sea, ¿vale? Que será algo tuyo. Gracias, Gabriel. Vale, gracias, Carlos. Genial, pues sigo. Omar, reinicia. Truco de los informáticos. Vale, entonces, estábamos por aquí, ¿no? Y me dice, mira, ya has creado tu paquete. Este sería mi package ID. Vale, pues ahora que tenemos el paquete, pues quiero crear una versión de ese paquete para poder instalarla en una OR objetivo. Entonces, si antes era SF package create, ahora sería SF package version. Bueno, todo esto lo estoy viendo del Trailhead, ¿vale? Que os he enseñado antes. SF package version, que si queréis probarlo vosotros lo podéis hacer. Create. Y ahora, -- package. Y aquí ya le puedes especificar si quieres el nombre del paquete, plants, o le puedes poner el package ID. ¿Vale? Esto se llama como alias, ¿vale? Y fijaros que cuando hemos creado el paquete, el Salesforce CLI, la herramienta de líneas de comando, me ha modificado mi sfdxproject.json y me ha añadido esto, ¿vale? Me ha puesto package aliases, plants, esto. Este es el ID del paquete y esto es un alias que a partir de ahora yo puedo utilizar en todos los comandos para que sea como más sencillo trabajar con ese paquete. Entonces, -- package plants. Luego hay como una opción de ponerle una clave de instalación y yo lo que hago es siempre saltármela. Installation key bypass. Eso significa que no vamos a requerir una contraseña cuando se instale el paquete. Y ya sería ponerle de nuevo el target dev hub, pero yo como lo he puesto como default, pues no tengo que escribir nada. Entonces, ahora, esto lo que está haciendo es intentar desplegar mi código a una Scratcher, ¿vale? Eso no sé si lo comentaba al principio, claro, como el código del paquete está en mi repositorio de versiones, se supone que ese código es desplegable, ¿vale? A una Scratcher. Y así es como el comando de crear la versión del paquete intenta cerciorarse de que ese código es desplegable y que funciona correctamente. También va a ejecutar los tests para crear el paquete. Luego vamos a ver que hay una opción de crear unlocked packages que no sean totalmente desplegables por sí solos, sino que dependan de metadatos sueltos que estén desplegados o que existan en la OR objetivo. Eso existe también, ¿vale? Pero el concepto general de unlocked package sería este. Entonces me ha dicho que como esto va a tardar un rato, que se ha puesto a hacerlo de forma síncrona y que si quiero ver qué es lo que está pasando, pues que ejecute este comando. Me está diciendo que mire el report de cómo va la cosa. Entonces le vamos a dar y me dice que está verificando los metadatos. Bueno, pues nada, pues esto es que está desplegando a la Scratcher que sea y intentando verificar los metadatos. Ya os digo, esto no lo he probado, ¿eh? Puede ser que falle. De hecho, es muy posible que falle. Vamos a ir viendo, a ver qué va pasando. Sigue verificando metadatos. Bueno, va a tardar un poquillo. Vamos a revisar esto que me había quedado antes pendiente, que os he dicho que no sabía exactamente si se utiliza a la hora de hacer los paquetes o si se utiliza para otra cosa. Eso lo podemos ver
A ver qué tengo abierto por aquí. Vale, lo podemos ver. Creo que aquí es posible que esté. No, pues porque esto es la referencia de la línea de comandos. Vamos a ver esto. Aquí está, ¿vale? La configuración. Y esto lo voy a copiar también. Vale, pues me dice por aquí. Me dice el login URL es la URL para loguearse que los comandos de auth utilizan. Si no se especifica, el default es login.salesforce.com. Vale, pues ya está. Pues esto sería para especificar la instancia con la que queremos que funcionen los comandos de auth. Es decir, normalmente el que más se utiliza es el de SF auth web login, que te abre un browser, un navegador y te pide las credenciales de la org que quieres conectar con el Salesforce CLI. Pues esos comandos abrirían ese browser con este login URL, ¿vale? Vale, perfecto. Y luego el Source API Version, que sería cuando se utiliza push, pull o convert. Que esto siempre es recomendable mantenerlo actualizado. Igual que el API Version de los metadatos en sí mismos. Vale. Pues si tenéis alguna preguntilla por ahí me podéis decir, ¿eh? Mientras esto se crea. Vale, me ha dado un error. Me ha dado un error y me dice Create Species Screen Flow. Advanced Information Section. Y dice, porque como esto de aquí es una sección de Region Container Type is Required. Vale, este problema que me está dando aquí es porque he actualizado la versión del API, la actualicé en el último stream que hice, subí todos mis metadatos a la API 58 y no desplegué todos, desplegué solamente los que estaban implicados en el ejemplo que hice, que era el del Refresh View API. ¿Qué pasa? Que hay veces que entre versión de API y versión de API cambian lo que sería la estructura que los metadatos tienen que tener. Y en este caso parece que del flow que tenía le han metido un region container type, ¿vale? Entonces aquí lo ideal sería mirar qué metadato han cambiado y arreglarlo. Yo, como no quiero perder mucho tiempo, pues lo voy a mirar ese create screen flow, lo voy a cambiar, le voy a poner la API anterior y ya otro día pues lo arreglo, ¿vale? Esto no lo hagáis en casa, por favor. Creo que sería este, que no sé qué API tenía antes. Este sí. A ver. Es que tengo esto, tengo hoy una pantalla que no es la que utilizo normalmente y me sale todo como súper grande. Vale, le voy a poner la 55, por ejemplo, ¿vale? Que no es la que tenía anteriormente. Y lo que voy a hacer un despliegue de prueba a mi org, porque me voy a asegurar de que el despliegue funciona correctamente, por si acaso. ¿Habéis trabajado vosotros? Si alguien ha trabajado con paquetes y quiere compartir su experiencia de cómo le ha ido, si le parecen útiles, si le parecen difíciles de utilizar, lo que sea, pues me lo podéis ir comentando en el chat. Vale. Me ha dado el mismo pete. Mirad, lo que voy a hacer lo voy a borrar, ¿vale? Y ya luego lo miro tranquilamente porque no quiero perder tiempo en esto. Hoy, que quiero enseñaros esto de los paquetillos.
Vamos a ver si despliega. Esto normalmente cómo se hace, o sea, cuando yo trabajaba en un ISV, los ISVs normalmente requieren una calidad de código mayor, ¿vale? ¿Por qué? Porque sus paquetes normalmente quieren que sean mantenibles, quieren que sean fáciles de mantener y de extender y de escalar, etc. Entonces lo que hacen es mantener siempre el código a un nivel muy alto, por lo menos en el que trabajaba yo, a un nivel muy alto de calidad. ¿Cuál es una forma de mantenerlo a un nivel muy alto de calidad? Pues en cada release subir la versión y comprobar que todo funciona como tiene que comprobar. Y entonces había una fase en la cual pues nos pegábamos pegándonos leches con los cambios que había habido en la release. Vale, me sigue dando el mismo error, no puede ser. A ver, porque no he borrado el flow definition. Y ahora espérate, porque a lo mejor tengo el flow referenciado en alguna página. Vale, parece ser que no. Venga, siguiente intento. A ver si me despliega. Pues eso, y entonces la idea esta de en cada relay subir la versión de la API te hace como tener que ir subiéndola de una en una y no juntarte con tener que subir una API de la versión 50 a la 58 y que te explote el código en la cara porque tengas que hacer millones de cambios. No sé por qué me está dando errores. No sé por qué me está dando errores y además no sé por qué no me está sacando. Aquí me está dando unos errores también de los tests. Vamos a hacer un deploy así. A ver si así veo más información, ¿vale? Vale, el comando nuevo para hacer deploy es sf project deploy start. Este me gusta un poco menos, la verdad, porque es más largo que el force source deploy o un poquito más. No sé, me parece que lo podrían haber simplificado un poco. Pero bueno, es así como es y ya está. Y ahora a esto le ponemos -path y force up. A ver si encuentro así más información. A ver, que me estoy equivocando yo en algo. Es menos... No hay que ponerle nada, a ver. Como veis, esto de adoptar el nuevo CLI es una tarea a la que todos nos tenemos que acostumbrar, ¿no? Incluida yo. Vale, ahora sí me está desplegando ya. Y a ver qué pasa, a ver qué errores me estaba dando ahí. Pero bueno, pues esto sería lo más aproximado a la realidad que os podéis encontrar, ¿vale? Que te empiecen a dar errores y digas, jolín, vale. Dice branding set, an object branding sets of type ahora definition bundle. A ver qué pasa con el branding set. Esto era un tema que tenía yo. Of type ahora define was name in package XML but was not found in zipped directory. Vale, lo que me está diciendo aquí es como que de alguna manera ha listado un branding set que está intentando desplegar a la OR, pero que luego una vez hace el zip para desplegarlo, pues que no lo encuentra. Entonces voy a intentar a ver si puedo ver qué errores tiene esto. Este sería Lex Theming Plans App, es el branding set que tiene. Y lo tengo aquí también, a ver. Branding set. Está aquí.
Uy, esto ni sé lo que es. Pues voy a hacer lo mismo, creo que me lo voy a cargar. ¿Por qué no me lo despliega? A ver. Voy a ver si me lo despliega así. Aquí me tiene que faltar algún fichero o algo, ¿vale? Tiene que faltarme algún fichero. Voy a hacer lo de antes, lo voy a borrar. Lo voy a borrar de aquí también. Tenía en la app, ¿no? Aquí. Voy a ver si me deja desplegar así. Y ya os digo, ha pasado algo con las extensiones que no da... Sí, me ha fallado, no da el... O sea, no me estaba mostrando algunos de los errores, ¿vale? Entonces seguramente tenga que actualizar las extensiones o algo así. Hay veces que hay errores con respecto a eso. Vale, me dice que tiene que ser por defecto. O sea, que tengo que especificarlo sí o sí. Así que nada, voy a seguir borrando cosas, a ver si puedo hacer un paquete. Ya os digo, la idea no sería borrar, sino ver lo que falta, pero es que entonces voy a tardar mucho más. Voy a ver mientras, a ver, aquí, source control. Si el caso es que me extraña un montón porque yo el otro día precisamente estuve arreglando el despliegue. Voy a ver los commits que hice, a ver si el problema está por ahí. Bueno, ya me ha hecho deploy, ¿vale? Pero voy a ver de todas maneras los commits que hice, por si acaso. Hice... ¿Veis? Aquí tengo un fix theme, porque este error ya me dio un error raro. Bueno. Ahora mismo no sé, ¿vale? Lo miraré, pero lo que me importa es que ya esto me ha podido desplegar y entonces ya voy a intentar de nuevo hacer el paquetillo. Vale, vuelvo a ejecutar el comando de package version create. Y a ver si ahora me funciona. Es posible que me dé errores a la hora de ejecutar los tests. ¿Vale? No sé si tengo aquí test de apps, pero me parece que creé alguno y es posible que cuando se ponga a ejecutar test me digas que esto ha fallado. Y es posible que eso sea por un tema de permisos, porque aquí en el sfdx project.json hay una opción de decirle a la línea de comandos uno o varios permission sets que debe utilizar cada vez que cree un paquete. ¿Por qué? Porque hay veces que los tests solo te funcionan si el usuario que está ejecutando los tests tiene el permission set, lo que sea, ¿vale? Y eso se puede hacer aquí. Hay un comando que se llama... Vamos a ver por aquí... ¿Dónde lo tenía yo? No tengo abierto en ningún sitio. Aquí. Se llama Apex Test Access. Eso sería aquí. Vale, esto sería el fichero de configuración para un log packages, que os lo copio también por aquí para que lo tengáis. Y si os fijáis me dice Apex Test Access y me dice permite asignar permission sets y permission set licenses al usuario
que ejecuta los tests cuando se crea el paquete, ¿vale? Entonces hay veces que hay que asignar ahí unos permission set para que los tests te funcionen, no siempre. Y luego todo el tema de, por ejemplo, si mi paquete tiene dependencias con otros paquetes, ¿vale? También se puede y se debe especificar ahí en sfdxproject.json. Esto también es una evolución con respecto a los unmanaged packages, los de first generation, porque en los unmanaged packages era como a ciegas, le doy, que se cree y a ver si funciona, y que se instale y a ver si funciona. Aquí no, aquí tú dices, este paquete depende de que en la OR objetivo esté instalado el paquete que sea. Y el paquete que sea puede ser otro unlocked package o puede ser también un managed package, ¿vale? Puede ser, creo que de esos dos tipos, dejadme que lo... Sí, y de hecho puede ser first and second generation managed packages, ¿vale? O sea, yo aquí puedo poner un unlocked package, un first generation managed package y un second generation managed package. Y entonces, ¿qué ocurre con eso? Que bueno, mi paquete, cuando se cree de forma inteligente, el comandillo de crearlo va a decir, vale, estos metadatos dependen de este otro paquete, pero no pasa nada porque espero que esté instalado en la OR objetivo. Y cuando se instala en la OR objetivo, si por alguna razón no tuvieras instaladas las dependencias que son importantes, necesarias para este unlock package, te va a avisar antes de que te dé ningún tipo de error. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué tal va nuestra creación de la versión. Vamos a volver a preguntar por el estado. Y a ver qué nos dice. Success. Vale, ya ha funcionado. No ha sido tan complicado. He hecho un poco de trampa. Vengo a borrar cosas. Pero bueno, ¿cómo arreglar esas cosas? Simplemente ir viendo cada caso específico y cercioraros de que vuestro código es deployable, desplegable, antes de hacer la versión del paquete. Entonces, me dice aquí que este es el ID del paquete. Bueno, no. Este es el ID del report, creo, ¿vale? Este es el ID del paquete, este es el ID de mi versión y, bueno, me da alguna información más relevante. También me modifica automáticamente de nuevo el sfdxproject.json. Oh, no, porque no me lo han modificado. Vale, no me lo he modificado porque ese paquete, digamos que está ahora como en beta, ¿vale? Y hay que hacer un promote. Ya cuando se hace el promote es cuando me modifica el sfdxproject.json. Entonces, ¿cómo puedo yo...? A ver, ¿qué quiero? Ahí, perfecto. ¿Cómo puedo yo probar este paquete? Pues me dice que esta es la installation URL, ¿vale? Todas las URLs de instalación son iguales, o sea, siempre son. Digamos que yo lo quiero instalar en mi org que está en pepito.salesforce.com. Entonces, yo escribiría pepito.salesforce.com /packaging /installpackage.apexp interrogación P0 igual y ahí iría el ID de la versión que quiero instalar. Entonces yo lo que hago es que siempre me copio desde la barra hasta aquí. Me copio eso, ¿vale? A ver, que ya me ha hecho una cosa rara el ordenador, ya me está haciendo lo mismo de antes. Por favor, quiero que me llegue ya mi ordenador nuevo. Ya está, me ha dejado copiarlo. Entonces, lo que hago es que fijaros que eso es lo que tengo que poner justo después de la URL en la que estoy logada en mi OR. Pues me vengo aquí, ahora mismo no tengo ninguna OR objetivo, pero me voy a crear una, ¿vale? Me voy a crear una developer OR. Developer OR, sign up. Venga, voy a crear una para que veáis que desde cero se puede hacer. Developer. Yo aquí ya os digo, siempre para que me lo ponga en inglés selecciono UK o algo así. Código postal.
y mi username, que esto se va a llamar target or @alba.com, por ejemplo. Vale, pues venga, a ver si me llega aquí el email de la OR y instalamos el paquete que hemos creado. Estáis muy callados hoy, no me comentáis nada. O es un tema muy complicado o es un tema que os pilla un poco lejos o no sé, o que no es muy interesante. Pero estáis muy callados hoy. Vale, venga, vamos a ver si me llega mi developer. Que se dé un poco de prisa. A ver si no me puedo meter en cualquier otra. Vale, mientras tanto me voy a meter en otra, ¿vale? Vaya a ser que tarde mucho. No tengo ganas. Me voy a meter... Pues por ejemplo... Mira, en esta que estuve haciendo el otro día unas pruebas de unit testing. Vale. Pues esa es la OR, ¿no? Y acordaros que yo me he copiado lo que venía después del dominio. Entonces, ¿cómo hago? Pues me vengo aquí, borro lo que hay justo después del dominio y lo pego. Todos los paquetes se instalan así. Ahora, ¿qué tendría que poner aquí? El package version ID, el ID de la versión del paquete que me he creado. Entonces, sería este de aquí. ¿Vale? Bueno, pues me dice, este paquete no se puede instalar, el paquete no existe aún o se ha eliminado. Esto es normal que pase. Hay veces que cuando los paquetes se crean, tardan un poquito en estar disponibles. Entonces puede ser que lo que me esté pasando es esto. Dejadme que compruebe el Trailhead porque quiero ver si dice algo específico de esto, pero creo que no. O sea, aquí lo que ha hecho ha sido crear una OR, lo que pasa que en su caso ha creado una Scratch OR, luego ha creado el package version. Vale, esto no lo hemos hecho, esto de ponerle el número de la versión, etcétera. Pero bueno, no pasa nada, te pone uno por defecto. Luego hemos creado el paquete. Vale, y sí que me lo debería haber añadido ahí en el package, en el sfdx project.json. Entonces igual ha sido mi error. No sé por qué no lo he añadido. Igual ha sido mi error. Bueno, aquí le ha puesto un version name por defecto. Aquí le ha puesto un version number por defecto. Sí, y no sé por qué no me lo ha añadido. Algo ahí no ha ido bien, ¿vale? Que no me lo ha añadido a la sección de package aliases. Y no sé muy bien qué es. Pero bueno, vamos a seguir intentando instalarlo. Y si no, mientras os explico los managed packages. ¿Vale? Veo que me habéis puesto aquí un par de comentarios, muchas gracias. Diana, hola Diana, ¿qué tal? Dice que no ha trabajado con paquetes, que está intentando entender todo lo que pueda. Bueno, pues si tienes preguntas o lo que sea, dime, que es la idea, intentar aclarar todo lo que se pueda. Y por ahí está también Ubaldo, que dice, estoy empezando hace poco a estudiar Salesforce y por suerte encontré tu canal, estoy aprendiendo mucho, pero no he llegado a ver nada de paquetes. Estoy buscando mi primer certificado de admin, muchas gracias por tus vídeos. Sí, es que, claro, entiendo perfectamente que si estás preparándote el certi de admin, esto te quede súper a desmano, pero bueno, quédate con las ideas principales, porque realmente esto más que de desarrolladores, incluso de release manager. Entonces, a lo mejor tú como administrador algún día tienes que hacer algún tema de, bueno, instalar paquetes y demás, por supuesto, ¿no? Y por ahí, Albuin JC me dice, ¿puede que la idea sea otro? Es posible, vamos a ver si me he equivocado yo. Vamos a hacer una cosa. Esto
Lo voy a ejecutar de nuevo. A ver si el ID que me ponía ahí es otro. A ver. Vale. Y lo que voy a hacer es que me lo voy a copiar desde aquí. Pero fijaros, empieza en 04TDN. Ah, pues sí, pues tienes razón, porque fíjate que es este el que coge el Subscriber Package Version ID. Pues estaba yo equivocada, ¿vale? Muchas gracias, Alwin JC. Vale, pues venga, por aquí vamos. A ver si me lo instala. Vale, y aquí pues ya se puede elegir diferentes opciones de cómo instalarlo, ¿no? En mi caso pues lo voy a instalar para todos los usuarios. Fijaros que me dice aquí que es beta. Esto es porque todavía no he hecho el promote del paquete. Y ya está instalándolo. Entonces la idea sería, bueno, yo lo instalo en un sitio para probarlo. Puede ser una Scratchor, puede ser una Developer, puede ser una Sandbox, donde sea. Y veo que mi paquete funciona y contiene todo lo que yo esperaba. Cuando llega ese momento, pues ya lo que tengo que hacer es el promote del paquete. Lo tengo que subir, digamos, a versión de producción, que se quite ese beta del nombre y se quede ya bien, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se haría? Se haría de la siguiente forma. Sería sf package version promote y ya le dices, ¿qué paquete? Pues quiero promover, no sé cómo sería en español, ¿no? Subir de versión el paquete plantas y la versión que sea. O sea, yo en mi caso se supone que, bueno, no me aparece aquí, pero mi versión debería ser la 010, ¿vale? Porque con esto lo que estamos diciendo es que te vaya subiendo el número menor, o sea, el número de este numerito de aquí, que te lo vaya subiendo automáticamente. Esto es lo del semantic versioning, que se supone que el primer numerito representa la major version, el segundo la minor version y el tercero como patch, ¿no? Sería, pues este es el que te va subiendo automáticamente. Entonces, ahora sería mi número de versión 010 y creo que esto sería tal que así. A ver, que se me ha quedado pillado otra vez. Creo que esto sería tal que así. Ahora mismo lo vamos a ver si funciona. Vale, he escrito algo más mal, que es esto, ¿vale? Le tengo que decir, el paquete es este. Vale, y me dice que, claro, es que de verdad que me tenía que haber instalado, que me tenía que haber actualizado lo que me viene en el sfdx project.json y aquí me tendría que venir la versión. Lo que voy a hacer es, voy a crear otra versión de nuevo, a ver si me lo actualiza, a ver si es que estaba yo editando justo en ese momento el archivo y no ha podido, o lo que sea, porque debería poder hacerlo así. Voy a repasar de todas maneras el Trailhead, a ver si es que me he saltado algún paso. Aparte del de poner el version name y el version number ahí, pero que me lo ha puesto automáticamente. O venía ya, no lo sé. Vale. Vamos a ver qué tal va esto. Y si no, pues vamos a probar a cambiarlo. Porque ahora me dice que está inicializando.
Bueno, mientras os voy contando lo de los Managed Packages, ¿vale? Para que no perdamos mucho tiempo ahí. Entonces, ¿cuál sería la idea de los Managed Packages? La idea de los Managed Packages es que tú, como partner de Salesforce, creas soluciones que subes al App Exchange. Entonces, si os vais al App Exchange, ahí vais a ver que hay pues, muchos tipos de soluciones que están subidas y varias de ellas, por ejemplo, lo que son las aplicaciones y los componentes, se suben, se gestiona su distribución gracias a los Managed Packages. Entonces, los First Generation Managed Packages eran parecidos a los Unmanaged en el sentido de que se hacían desde la OR. Tú en la OR seteabas un namespace, seleccionabas todos los metadatos que iban a formar parte de tu Managed Package y a partir de ahí te creabas tu versión. Esa versión pues sería un proceso más o menos como el que acabamos de seguir, empezaba en beta, la instalabas en una OR para hacer pruebas y todo estaba bien, ya la subías a producción, o sea, la pasabas a nivel producción y entonces la publicabas en el App Exchange, que bueno, el proceso de publicación en el App Exchange es otro stream de 1 hora, ¿vale? Pero bueno, digamos que nos saltamos esa parte, la publicabas para que tus clientes se la pudieran instalar, ¿vale? Incluso hay una cosa que se llama push upgrades, que es que una vez tú tienes un contrato con ese cliente, de que ese cliente tiene tu paquete, tú le puedes hacer un upgrade push, ¿vale? Para actualizarle directamente las versiones de tu paquete en su OR. ¿Qué características tienen principalmente con respecto a los Unmanaged Packages? Que el código no se ve, o sea, la propiedad intelectual está totalmente protegida porque ese código que se instala en la OR del cliente, del subscriber, el subscriber no lo puede ver. ¿Por qué? Porque si no, pues nos robarían todo el código y a volar, ¿no? Entonces la idea es esa, que esté el código protegido y que se pueden actualizar. O sea, se puede actualizar en el First Generation, los Managed Packages, sí que se podía pasar a unas versiones superiores, ¿vale? ¿Qué ha cambiado en el Second Generation Packages? Bueno, pues por un lado, que se hacen a partir de tu código que tienes en tu sistema de control de versiones, lo mismo que con los Unlocked Packages. Se pueden especificar las dependencias, etcétera, etcétera, en el SFDX Project.json, como hemos visto para los Unlocked Packages, es decir, ya no dependen de lo que haya en el Dev Hub, sino que todo se configura a través del SFDX Project.json. Y además, la forma de evolucionar las versiones tiene como mucha más versatilidad, porque antes la evolución de versiones era lineal. O sea, tú te creabas versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, versión 5 y si acaso te podías crear patch, ¿no? Para arreglar errores y demás. Ahora, con el nuevo sistema que han puesto en los Second Generation Managed Packages, la evolución de versiones puede ir como por diferentes ramas, ¿vale? Y a lo mejor has empezado a evolucionar el paquete de una manera, implementando unas funcionalidades que no te gustan o que no te van a funcionar, pues puedes abandonar esa versión y continuar a partir de una versión anterior otra rama nueva, ¿vale? Eso es una ventaja que tienen los Managed Packages. ¿Qué más os iba a comentar yo de los Managed Packages? Pues que, a ver, que lo tengo por aquí apartado, sí, que tienen un debugger especial, ¿vale? Claro, ese código, en la OR del subscriber, la OR objetivo, el subscriber no lo ve. ¿Qué pasa? Que para debuguear lo que está pasando ahí, el ISV tiene que tener algún tipo de herramienta que a él sí le dé visibilidad de ese código, ¿no? De qué le está pasando al subscriber cuando se instala mi paquete, que algo no le está funcionando. Y eso es un debugger específico que se llama ISV Customer Debugger, ¿vale? Y la idea es esa. Yo soy del servicio de soporte de la empresa que crea el Managed Package y utilizo este debugger, que además es un debugger de los de toda la vida que te permite parar la ejecución y demás para ver lo que está pasando en la OR del cliente y debuguear cualquier error posible. No sabía si esto era de pago o no y he encontrado esta información, ¿vale? Pone que por defecto solamente puedes debuguear sandboxes, pero que si
compras más licencias, o sea, supongo que por defecto es gratuito para ISVs y tiene algunas restricciones, pero que si pagas más puedes debuguear a múltiples clientes a la vez, o sea, de la otra forma solamente puedes debuguear con uno, y que además puedes debuguear en Scratchbox. ¿Vale? Esto es lo que he encontrado porque no tenía mucha idea. Pero es pues algo a tener en cuenta si estáis pensando en montar un negocio como ISVs, que puede ser, hay mucha gente que se gana la vida así, y hay empresas de 500 desarrolladores que son ISVs, ¿vale? En la que trabajaba yo antes, por ejemplo. Y ¿vale? ¿Y qué más os quería contar yo de Managed Packages? De Managed Packages, poco más. Sí, hay otra diferencia, o sea, hemos dicho diferencia entre First Generation Managed Package y Second Generation Managed Package, que todo va por source control en lugar de a través de la OR. Pero hay más diferencias. Por ejemplo, en el Second Generation se pueden definir varios paquetes bajo el mismo namespace. Es decir, en el First Generation cada paquete tenía que tener un namespace diferente. Entonces, si tu empresa era plantasadomicilio.com, ¿vale? Pues tenías que tener plantas a domicilio y algo más para el paquete de creación de plantas. Plantas a domicilio y algo más para el paquete de integración de temperatura, etcétera, etcétera. No te valía el mismo namespace. Sin embargo, ahora en el Second Generation tú puedes tener un namespace y múltiples managed packages para diferentes funcionalidades o casos de uso o lo que sea. Y ya os he dicho también que la otra diferencia es lo de las diferentes líneas de desarrollo. Un tema que se va a solucionar ahora es la migración de First Generation Managed Package a Second Generation Managed Package. Porque hasta ahora, si tú te querías crear un Second Generation Managed Package de nuevo, no había problema, pero migrar de uno al otro era un poco complicado, no había una herramienta que te ayudase a hacerlo. Y ahora están trabajando en esa herramienta y va a salir más o menos por la winter, por septiembre o así, debe de salir la herramienta de migración de First Generation Managed Package a Second Generation Managed Package. Esto lo digo safe harbor, que significa que si no sale no me echéis la bronca, ¿vale? Pero debería. Entonces eso, si alguien está en First Generation, que esté atento porque está ya. Y esto, bueno, pues no voy a crear ninguno. El proceso sería similar al que hemos visto de Unlock Packages y lo que digo, el objetivo final, publicarlo en el App Exchange para ganar dinerito. Entonces voy a ver qué ha pasado con mi paquete a ver si me ha hecho algo ya. Vale, me dice que me la crea satisfactoriamente y otra vez no me la ha puesto. Entonces voy a intentar cambiar lo de la versión, ¿vale? A ver si es que fuera por eso, porque fijaros que en el Trailhead sí que me decía que lo cambiase. Y ahora que estoy pensando, o sea, yo siempre que creo paquetes es para las aplicaciones que tenemos de prueba, en cada release vamos aumentando la versión, ya que entonces esto lo vamos cambiando y ponemos Spring, Summer, no sé qué, entonces a lo mejor es que es un requisito, ¿vale? Lo voy a hacer por última vez y ya si no me sale, os lo digo el próximo día. Pero nos quedaría eso, hacer promote del paquete solamente. Tengo un comentario en el chat, a ver, de Senior Kae, dice: hola Alba, disculpa por el off topic. En la empresa en la que trabajo están evaluando una integración con Salesforce. Hace años hice una integración con Salesforce. En aquella oportunidad usé Apex para el backend. Quería preguntarte si es Apex a día de hoy la forma de implementar el backend con Salesforce o se puede hacer con otro lenguaje como Node o TypeScript. Vale. A ver, sigue siendo el lenguaje principal para implementar backend y va a ser lo más eficiente, puesto que Apex es un lenguaje que se sigue evolucionando. Hay un equipo grande de Apex que siguen mejorando el compilador, siguen mejorando las características del lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces, por defecto, yo siempre intentaría utilizar Apex. Sí que sale una cosa que son las Salesforce Functions, que la idea era poder escribir como funciones
invocables en otros lenguajes, como por ejemplo Python, Java y JavaScript, para hacer Elastic Compute. Es decir, para que tú, si tienes una tarea como con muchas necesidades de mucha carga o que te va a llevar mucho tiempo, mucha CPU, etcétera, podías, digamos, relegarlo a esa plataforma de funciones, ¿vale? Que es como una versión avanzada de Heroku, para que ahí se te ejecutase la lógica de negocio que sea, y también con auto-scaling, que eso sería que si la función necesita más recursos de la cuenta, pues eso en Salesforce no te los van a dar porque estás en la plataforma multitenant, en la nube, etcétera. Pero si estás en un espacio de funciones o si tienes tu propia implementación en Heroku o donde sea, sí que siempre puedes coger más recursos, los recursos que sean necesarios, porque al final pues tú pagas por esos recursos, ¿no? Pero sí que es verdad que si lo que te estás planteando es cómo hacer una integración con tu empresa, el lenguaje principal para la parte de backend va a ser Apex. Ahora, ¿qué ocurre? Que la parte de frontend sí que ha evolucionado muchísimo, porque en los últimos 5 años hemos pasado de tener que escribir páginas Visual Force, que es una cosa ahí como súper anticuada, a tener Lightning Web Components, que es tan moderno que tuvimos que hacer unas capas extra porque los navegadores todavía no todos soportaban Web Components. O sea, es súper moderno y es estándar, es todo HTML, JavaScript y CSS. Toda la parte de frontend sí que es verdad que no es propietaria, se hace con tecnologías estándar. Hay alguna cosita de Lightning Web Components que sí que es específica de Salesforce, como por ejemplo las funcionalidades para leer datos del backend, pero en general lo que estás aprendiendo y lo que estás utilizando es HTML, CSS y JavaScript. Entonces ahí sí que puedes considerar que es todo como mucho más estándar. Pues es verdad que para la parte del backend el lenguaje principal sería Apex. También otra cosa que debes considerar es que toda la parte de low code ha evolucionado muchísimo. Es decir, Flow y todos los builders. Ahora mismo el Flow de ahora no tiene nada que ver con el Flow de hace 5 años y se puede avanzar mucho en la implementación haciendo una parte declarativa, ¿no? Haciendo una parte con clics y luego extendiéndolo con código cuando sea necesario. Entonces eso sería una consideración muy importante a tener en cuenta en cuanto a cómo implemento yo esa lógica de negocio, ¿no? Porque puede darte pues mucha rapidez. Vale, bueno, pues voy a mirar esto por última vez. Y si no me funciona ya lo investigo, el próximo día os lo digo. Se me está yendo la hora. Vale, no ha funcionado porque me ha dicho que lo ha creado y yo aquí sigo sin ver mi versión. Entonces me voy a enterar a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Y os lo comento en el próximo stream. Pero bueno, creo que más o menos la idea ha quedado clara de cómo se haría el promote, que sería con el comandillo este que habíamos escrito, versión promote, el package, el paquete más la versión que se quiere promover y ya estaría, ¿vale? Sería, y una vez que tienes ya ese version promote, pues os quedaría algo así. Os voy a enseñar cómo está la de Dreamhouse, por ejemplo, que es una de nuestras aplicaciones de prueba, para que veáis que no os miento, ¿vale? O sea, lo que hace teóricamente ese comando cuando tú creas la versión es que te crea esto y te pone, vale, este es el paquete y este es la versión, el alias de la versión, y entonces tú ya haces promote de eso. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues que en el readme de Dreamhouse siempre te ponemos que hay como diferentes formas de instalarlo y decimos, lo puedes instalar usando una Scratcher, lo puedes instalar desplegando tú a una Scratcher una Developer Edition o puedes instalarlo usando un log package. Y aquí está el link que, si os fijáis, es lo mismo de packaging, install package, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que me lo ha parseado, ¿no? Pero me ha hecho el encoding, perdón. Pero es lo mismo, lo que me está haciendo es decirme cómo instalo un paquete.
Entonces sería tal que así. Déjame que vea si me falta algo. Sí, hay un trailhead también que es de Second Generation Managed Packages. Lo voy a abrir por aquí, que os lo voy a dejar también en la descripción del capítulo, que viene pues todo así muy bien explicado también. Y sí, y me queda un tema que quería cubrir, que son los OR Dependent Unlock Packages, que están, los tengo abiertos por aquí. Os lo copio también. Esto ya es lo último que os cuento hoy, que va a ser el stream un poco más largo, pero no pasa nada porque como hacía tiempo que no hacía, pues no hay problema. Vale, entonces esto es lo que os decía antes, de que si yo tengo un unlock package, o sea, la idea general de los unlock packages es que tú creas un unlock package. Ese unlock package debe ser autodeployable a excepción de las dependencias que tenga especificada con otros paquetes, ¿vale? Pero no puede depender de metadatos sueltos. No puede depender de que en la OR objetivo haya ahí un metadato suelto. Sin embargo, con estos unlock packages que se llaman OR Dependent Unlock Packages, sí que se puede. Sí que se puede. Lo que pasa es que entonces la película cambia un poquillo. Porque entonces, con esos unlock packages ya no se utilizan scratchers, sino que siempre se utilizan sandboxes. Aquí viene una tabla que lo explica muy bien, ¿vale? Dice, los unlock packages, por ejemplo, pues los creas y ya lo puedes instalar en cualquier sitio. Los OR Dependent Unlock Packages, no, porque están diseñados específicamente para tu OR, en la cual tienes metadatos sueltos, y solamente los puedes instalar en las ORs en las cuales estén esos metadatos sueltos, ¿vale? Tiene ahí una pequeña desventaja que, claro, nosotros cuando hemos creado un unlock package se ha hecho toda la comprobación de que es desplegable, de que los tests pasan, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso con los OR Dependent no se puede hacer. Toda esa validación se hace como más a la derecha, se hace cuando ya se instala el paquete, con lo cual puede ser como más tedioso el crearlo porque puede ser mucho ensayo-error, ¿no? Creo el paquete, pero como no hay ningún tipo de validación me va a decir, sí, tu paquete está bien, y ahora lo intentas instalar y te falla. Así como el unlock package sí que le puedes especificar dependencias, en este no, en este solo depende de metadatos sueltos, ¿vale? Y hay por ahí algunas diferencias en los tipos de metadatos que son soportados, que serán las mínimas, pero está bien mirarse el Metadata Coverage Report, donde te dice para cada metadato dónde está soportado. Está soportado para crear un unlock package, está soportado en un Second Generation Managed Package. Fijaros que aquí os vienen todos los sitios donde está soportado. Esto es muy útil utilizarlo a la hora de los deployments y del packaging. Y vale, y claro, no se pueden utilizar scratchers porque como necesitamos una OR en la cual estén esos metadatos sueltos de los que mi paquete va a depender, pues se necesita una sandbox, ¿vale? Para poder testear el paquete, etc. Y no te comprueba la cobertura de código. Esas son las diferencias. Pero bueno, para clientes, yo creo que esto sobre todo viene bien para quien tenga una implementación antigua, ¿no? Una implementación que te viene de antes de que los unlock packages existieran y dices, vale, yo quiero empezar a modularizar mi código, yo quiero empezar a adoptar esto, pero no puedo dividir todo mi código en paquetes que sean deployables porque es muy complicado, porque es muy compleja mi OR. Entonces a lo mejor puedo empezar con algo así, ir haciendo paquetes de la nueva funcionalidad, por ejemplo, o algo así. Puede ser bastante interesante. Y bueno, pues esto es lo que tenía pensado comentar hoy. No sé qué os ha parecido, creo que un poco complicadillo, pero bueno, espero que haya quedado más o menos claro el tema. Cualquier pregunta, lo que sea, me lo decís. Miraré a ver por qué no me ha funcionado eso. Y también me queda mirar del capítulo anterior otra cosa que no me funcionó, pero que no he tenido tiempo de mirarlo. Y ya está. El siguiente stream a lo mejor lo hago de DevOps, a lo mejor lo hago de
porque he estado trabajando mucho en ese tema últimamente y entonces a lo mejor lo hago de opciones para ir pasando el código de una hora a otra, pero, o sea, de buenas prácticas a la hora de nosotros diseñar nuestro life cycle de la aplicación. Y si no lo hago de eso, pues tengo por ahí también mirar procesos asíncronos, puede ser otra idea. No sé si tenéis alguna petición en especial, decídmelo, ¿vale? Porque tengo ahí una listilla de cosas, pero no sé si hay alguna que sea ahí súper interesante ahora mismo. Me gustaría también hacer uno de GraphQL, porque he estado también recientemente trabajando con esa nueva API, pero quizá un poco más adelante, porque ese tema es muy nuevo y prefiero contaros primero temas más básicos y más adelante, cuando me quede sin temas, pues ya os cuento de GraphQL. Por ahí dice Gabriel que excelente descripción, que gracias por la clase. Pues muchísimas gracias a ti, Gabriel, como siempre. Está también por ahí Vegeta, que dice que gracias, muchas gracias a ti. Que dice Julián Agustín que DevOps estaría bueno, pues perfecto, entonces DevOps. Y Diana dice que tiene muchos detalles lo de los packages, pero que está muy bien aprenderlo y utilizarlo. Pues sí, sobre todo esto es una estrategia que se tiene que adoptar a nivel empresa. Claro, si yo soy un desarrollador solo, es más difícil. O sea, por supuesto, puedo obtener los beneficios de utilizar un unlocked package para mover mis cambios, ¿vale? Pero a nivel empresa sería lo más interesante, porque, si la empresa es grande, se puede beneficiar en un alto grado de hacerlo todo por paquetes, ¿no? El Package Development Model al final es muy interesante. Y Diana por ahí dice que DevOps, pues ya está, DevOps, perfecto. En DevOps no va a haber mucho código, pero lo que pueda explicar, pues lo explico. Así que nada, bueno, otro comentario más de Locodiva, David. Bueno, nosotros lo usamos para desplegar en de clientes ciertas soluciones, componentes genéricos. Y te va bien, ¿verdad, David? Si es que están bastante bien. Yo sobre todo lo que me gusta es lo de que se puedan actualizar, porque antes con los unmanaged packages se perdía mucho la visión de lo que se estaba haciendo, pero con esto como sí que se pueden actualizar, digo los unlocked packages, ¿vale? Así que ya está. Bueno, chicos, pues nos vemos en el siguiente capítulo, que no sé cuándo será, pero espero que sea pronto. Un abrazo a todos y que paséis muy bien fin de semana. Adiós.